muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y efectivamente, el día de hoy vamos a tratar sepsis en COVID, este gran síndrome aterrizado específicamente a lo que está sucediendo con la pandemia, con el virus SARS-CoV-2 y el manejo hemodinámico derivado de las alteraciones que obtenemos de este gran síndrome. Me gusta siempre empezar a hablar de sepsis con esta cita de Laurent Brochard del 2017, debido a que hemos tenido a partir de la medicina moderna, de la medicina basada en evidencia, un boom, una intoxicación de información, si así lo queremos ver, que ha venido a reformar la práctica de la medicina, y la medicina crítica no es ajena a esto. Se produce información muy importante turno con turno, día con día, en el manejo de un paciente críticamente enfermo. Y derivado de todo esto, este doctor que estudia pulmón principalmente y es una de las cabezas del manejo del paciente críticamente enfermo, aterriza todo lo que vamos a ver en el desarrollo de esta charla. La medicina crítica ha entrado en una nueva era caracterizada por la supremacía de la fisiopatología combinada con la evidencia, experiencia y enfoque basado en la fisiología. Nosotros no podemos partir de algún tema, y mucho menos en la medicina crítica, obviando la fisiología, lo que sucede, lo que deriva, lo que vemos en la clínica y la manera en la cual tratamos a los pacientes. Bueno, sepsis ha tenido definiciones a lo largo de su acuñamiento. La última fue en el 2016 con el famoso concepto de sepsis 3. Sepsis se define como una disfunción orgánica que amenaza la vida, producto de la respuesta alterada del hospedero ante una infección. Y actualmente estamos viendo y palpando esto, la respuesta alterada del hospedero a la lesión que está provocando el virus SARS-CoV-2. La sepsis es un síndrome, por lo tanto, tiene diversas etiologías que comparten una misma fisiopatología ocasionada por anormalidades fisiológicas, patológicas, bioquímicas secundarias a un proceso infeccioso. Como comentaba anteriormente, estas definiciones consensuadas a lo largo del tiempo y desde su acuñamiento han venido a hacerse varias diversas, se han discutido, y la última ha sido esta, que a mi parecer y desde mi particular punto de vista como profesional de la medicina en el ámbito de la medicina crítica, ha llegado a confundir un poco el sistema. Ciertamente lo que se trata de hacer es unificar criterios y con ello tener un diagnóstico oportuno, debido a que la sepsis per se sigue cobrando vidas y lo estamos palpando actualmente, ¿no? La sepsis, incluso tenemos un día internacional debido a que cada minuto, cada hora puede fallecer un paciente, y ahora lo vemos, ¿no? Producto de un proceso infeccioso. Ciertamente de este consenso internacional en donde desaparece el término sepsis grave y únicamente se deja sepsis y choque séptico, y sepsis absorbe el término síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, nos dice que nosotros vamos a tener 2 de 4 criterios del CIRS, es decir, el paciente puede tener fiebre o puede tener hipotermia, puede tener leucopenia o leucocitosis, puede tener vandemia, puede tener una infección sospechada o documentada. Lo más importante es que el proceso infeccioso va a activar la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, y de su desbalance se va a derivar el grado de daño que se va a obtener. Y lo vemos actualmente en la clínica. Las alteraciones van del orden de las fallas orgánicas que se sumen y de acuerdo a la adaptación que tenga el hospedero.
Por lo tanto, vamos a tener alteraciones de orden diversa, cardiovascular en la más de las veces, neuronal, anatómica, hormonales, bioenergéticas, metabólicas, de coagulación, que culminan en el deceso del paciente. La disfunción orgánica que se va a presentar es derivado de la serie de fenómenos fisiopatológicos que vamos a revisar a detalle y no se asocia únicamente con una muerte celular sustancial o de manera aislada. Es un síndrome, es un gran síndrome que genera una cascada, una vorágine de respuesta inflamatoria que actualmente la han estado refiriendo como un vórtex, como lo hace el sistema meteorológico. Es una bola de nieve, un sistema que genera suma de alteraciones fisiológicas, alteraciones en las funciones fisiológicas orgánicas y con ello se deriva la falla orgánica y tiene como consecuencia desafortunadamente la muerte. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo sabemos que una infección está generando falla orgánica? Pues se aplica la escala conocida por los profesionales de la salud, conocida como SOFA, en donde sistemáticamente se está observando sistema por sistema. Esto fue definido por el doctor Jean-Louis Van Sant, ya tiene un tiempo, con un buen desempeño, y nos dice específicamente cuando un paciente sufre una disfunción orgánica o bien una falla. ¿Qué diferencia una de la otra? La disfunción orgánica, si bien las funciones de ese órgano están afectadas, puede aún subsistir y realizar esas actividades para lo cual está diseñado, con consumo de energía, llevándolo al límite, pero con ello mantiene la homeostasia del individuo. Cuando un paciente progresa a falla, quiere decir que la función del órgano está perdida, no hay respuesta metabólica, no hay respuesta energética y por lo tanto las células que conforman este sistema pueden morir o mueren debido a que la célula per se puede tener muerte celular programada, o sea, un suicidio celular. De la revisión del consenso de sepsis 3 deriva esta evaluación rápida que se puede efectuar no necesariamente por un especialista en cuidado crítico que está acostumbrado a manejar pacientes sépticos en choque séptico. Esta se diseñó con la finalidad de que los pacientes que se encuentran en áreas generales, ya sea urgencias, piso, de las diferentes especialidades, sean reconocidos de manera oportuna para recibir de manera oportuna el tratamiento, dado que las estrategias de tratamiento implementadas para tratar un proceso séptico o choque séptico está en función del tiempo. A mayor tiempo de reconocimiento, mayor mortalidad. Por lo tanto, resumiendo la tabla anterior en donde se veía en desplegado la aplicación de la escala SOFA, se consensan todas las variables en estas 3 variables y se conoce como el SOFA rápido o Quick SOFA, en donde vemos afectación del sistema respiratorio, alteración mental, alteración de la presión arterial. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, si yo aplico estos 3 criterios, probablemente medio piso de medicina interna, medio urgencias, va a llenar el criterio. Evidentemente se va a acotar a pacientes que tenemos sospecha de un proceso infeccioso como generación o como generador de estas alteraciones en estos sistemas, o bien ya conocemos que el paciente cursa con un proceso infeccioso y estamos observando progresión del mismo. Entonces, el enfoque de aplicar la escala Quick SOFA o los criterios Quick SOFA hacen un enfoque de uso rápido con la finalidad de disminuir la mortalidad del individuo. Se hizo el estudio, evidentemente, para de todas las variables que vimos anteriormente, la escala de SOFA, sacar estas únicas 3 variables con la suficiente calidad metodológica para identificar
a los que son positivos, a los que son negativos, etcétera, ¿no? Tener una sensibilidad y especificidad lo suficiente como para indicar que un paciente está progresando en el proceso infeccioso y está comprometiendo la funcionalidad orgánica. Ciertamente tiene sus detractores, yo soy una de ellas, debido a que es muy complejo hacer una evaluación tan rápida si no tenemos un contexto del paciente, y eso ya no nos genera una evaluación tan rápida. Tenemos que contextualizar al paciente, identificar un foco por historia, por todo, y entonces darle la validez a la escala rápida como lo debe de ser. Y bueno, ¿qué nos dice que es choque séptico? Choque séptico es un subconjunto de la sepsis en donde hay anormalidades circulatorias y metabólicas predominantes. El paciente tiende a hipotensión, tiende a acidosis debido a que hace a metabolismo anaerobio. Esto va a llevar a un detrimento profundo de la funcionalidad celular, porque el sistema va a estar ocupado en hacer otras cosas menos que en producir energía. El metabolismo anaerobio cuesta caro porque en lugar de producir energía, la consume. Y son tales y de tal dimensión que incrementa sustancialmente la mortalidad porque es sumativa. En medicina crítica hay dos conceptos muy importantes y fáciles de recordar. Uno es que la deuda de oxígeno se paga y se paga caro. Y otro es que la deuda energética nos conduce prácticamente a la muerte. Anteriormente teníamos un estrato previo para identificar a los pacientes que iban en la progresión orgánica, es decir, sabíamos que tenían un proceso infeccioso, documentado, sospechado, y conforme empezaba la respuesta del individuo hacia inflamatoria predominantemente, empezaba el involucro de los órganos. Y cuando el paciente únicamente tenía afectaciones aisladas, una o dos, decíamos que tenía sepsis severa. En muchas de las veces se conocía como hipotensión inducida por sepsis. De nuevo se elimina sepsis severa y se condiciona solamente al paciente a decir que el paciente está séptico con hipotensión y dependiendo de su respuesta a la hidratación, será que el paciente pase de estar en un estado séptico únicamente con una respuesta inflamatoria montada al choque séptico. Porque el paciente tiene que primero ser identificado, después verificar el involucro de las funciones orgánicas, seguido de esto verificar si responde al líquido, ministrar líquido para una adecuada hidratación, debido a que va a haber un estado de hipovolemia. Y si esta tiene respuesta, pues dejamos que solamente es hipotensión inducida, o sea, antes sepsis severa. Y si no hay respuesta, entonces el paciente tiene choque séptico y es meritorio de manejarlo con vasopresores. Esto sustancialmente eleva la mortalidad porque lo podemos acompañar también de biomarcadores. Y anteriormente yo decía que la deuda de oxígeno se pagaba y se pagaba caro. El biomarcador por excelencia que tenemos de perfusión orgánica es el lactato, derivado del metabolismo anaerobio. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un proceso infeccioso sospechado documentado que empieza a tener hipotensión arterial, la cual responde poco al incremento en el volumen intravascular que yo estoy ministrando, que eleva lactato, bueno, pues tengo todo para decir que mi paciente está progresando a un choque de este tipo, un choque distributivo de tipo séptico. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un individuo está en contacto con un patógeno? ¿Por qué se desencadena la respuesta inmune? ¿Y qué la desencadena? Bueno, todos los organismos son susceptibles de demostrar antígenos. Un antígeno es toda partícula, molécula, que puede desencadenar una respuesta inmune del hospedero. Esta respuesta inmune puede sufrir o puede seguir dos caminos. Y dependiendo de esto va a ser el desenlace que tenga. Bueno, si estamos ante un hongo, por ejemplo, cándida, lo que tienen en la pantalla,
la más de las veces lo que va a desarrollar la respuesta inmune son las mannosas, ¿verdad? El galactomanano, los betaglucanos. Esto que demuestra en su superficie el hongo va a ser susceptible de que despierte una respuesta mediada por un receptor. La más de las veces y de lo que estamos acostumbrados y de las que más producen choque séptico son las bacterias, de ellas las gram negativas. Las bacterias gram negativas demuestran en su constituyente membranal del lipopolisacárido. El lipopolisacárido está constituido a su vez de 3 potenciales antígenos. De estos 3, el lípido A es el que va a desencadenar la respuesta inmune mediada por receptores, los famosos receptores TOL o parecidos a TOL. Las bacterias gram negativas, lo que va a suscitar la respuesta inmune va a ser el ácido lipoteicoico, también mediada por receptor, el tipo TOS. ¿Y qué sucede ahora con el virus con el cual estamos lidiando? Bueno, ahora sí que recordando, estamos lidiando con un virus RNA no segmentado de la familia Coronaviridae, dado su aspecto que tiene, anatómico, del tipo beta, ¿verdad? De la misma familia de lo que provocó el SARS-1, la gripe aviar, y el MERS, provocado en Medio Oriente por los camellos, que también tiene una vía de unión a receptor, y esa vía de unión a receptor es la vía de la enzima convertidora de angiotensina 2, que como recordarán en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, predominantemente está en tracto respiratorio y de ellos en el pulmón. Otros lugares en donde lo podemos obtener pues es vía gastrointestinal y por eso las manifestaciones gastrointestinales que pueden tener los pacientes infectados con este virus. Ha sufrido mutación, tenemos 2 haplotipos, el L y el S. Bueno, ¿qué es lo que puede despertar la respuesta inmune en un virus? Pues desafortunadamente este es intracelular y lo que va a despertar la respuesta inmune va a ser después la salida de los viriones. La respuesta inicial primaria va a ser intracelular. La proteína Spike, que es lo que le genera la corona al famoso virus, es la que va a ser como una llave y cerradura con el receptor AC2. Esto va a generar que este sea embebido por el pulmón, después se descorone, se le retire el envelope, la protección que tiene, que es rico en lípidos y por eso le da a este virus particularmente una estabilidad en el ambiente tal que nos mantiene con el lavado de manos y con la sana distancia, lo que no sucede con otro tipo de virus en el cual no tienen esta cobertura o envelope, ¿verdad? Que los hace más susceptibles al ambiente, salen proyectados por la vía respiratoria, tienen una permanencia en la gota de flujo y posteriormente descienden al piso y ahí se mueren. Pero no, gracias a esta capa bilipídica que tiene una estabilidad lo suficiente como para durar un tiempo en los diversos materiales que ya conocemos. Y bueno, sale el RNA, sale al citoplasma, ¿verdad? Y entonces puede ser susceptible de hacer transcripción de sus proteínas y lo suficiente como para generar nuevos virus. Y bueno, esta nueva replicación viral también va a ser susceptible de ser reconocido sobre todo por los receptores de membrana 7 y 8. ¿Y qué va a suceder? Bueno, tenemos la infección por el famoso virus. Va a desencadenar una respuesta del hospedero. El hospedero va a decir, esto que está aquí no es mío, no me pertenece. El sistema inmune lo que genera es un patrón de reconocimiento. Al revisar y verificar que no tiene antecedente de pues es un objeto extraño. Por lo tanto, monta la respuesta de decir, hay un objeto, ahora sí que invadiendo el sistema no identificado como los ovnis,
Y entonces desencadena la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede sufrir dos caminos. El primer camino es que efectivamente el sistema se entera, pero se entera de una manera tranquila, de una manera pausada, de una manera que dice, ok, estamos infectados, vamos a montar esta respuesta para matarlo, pero necesitamos que esto sea regulado. Y el paciente evidentemente genera la respuesta, se arma para matarlo, el paciente experimenta síntomas, pero no genera ningún daño a ningún órgano o tejido. Aquí estamos ante el estadio 1 y 2 de la infección. El portador asintomático, el que nunca se ha enterado y hasta después sabe que tuvo COVID por una prueba diagnóstica de tamizaje, o aquel que tiene solamente una manifestación respiratoria no diferente de un proceso infeccioso superior. Pero, ¿qué sucede si en lugar de haber una respuesta regulada, tranquila, existe una respuesta de proporciones escandalosas, de proporciones como si fuese una bomba, ¿no? Porque la respuesta a la lesión, la respuesta a este proceso infeccioso puede ser por dos caminos. Primero, que el virus llegue y lo reconozca las células efectoras de la inflamación, avisen al sistema que está infectado y que tiene que montar la respuesta para matar. Esto se conoce como PAM, son los patrones moleculares asociados a patógeno. Esto es lo primero que va a decir, ok, estamos infectados, ¿cómo lo matamos? Sin embargo, cuando la respuesta es tal que genera daño, que es muy potente, tenemos que las mismas moléculas que se produjeron, llamadas citocinas, las mismas moléculas que se produjeron en respuesta a estos patrones moleculares asociados a este virus, estas mismitas magnifican la respuesta. Si bien el virus es malo, está generando daño, ya sabemos, el problema viene cuando estas dos se suman y entonces la respuesta es de proporciones que estamos viendo ahora, que culminan con la vida del paciente. Entonces esto va a generar un imbalance porque a la vez que se produce la respuesta inflamatoria, se produce la antiinflamatoria. Dependiendo del balance entre ellas, será que el paciente esté en este estadio o en este estadio. Cuando predomina la respuesta proinflamatoria, que genera daño al tejido, a la larga se produce el síndrome y el daño orgánico. Y si a eso le sumamos que el paciente tiene factores de riesgo, tales como procesos inflamatorios continuos, de riesgo, pues entonces la respuesta, si ya estaba magnificada, entonces ahora es del tamaño de una bomba nuclear. Y entonces el tejido se daña aún más. Y esto va a traer daños irreversibles, falla multiorgánica y pues culmina en el fallecimiento del paciente. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el sistema cuando entra un patógeno? El patógeno está aquí, entra, ¿verdad? Y decíamos que existen dos respuestas. Estas dos respuestas van a tener que verse las caras y ver el balance que va a existir entre ellas. Es un cúmulo de cascadas que entre sí se van a potenciar, ¿verdad? Por eso decía yo que es como un vórtice, como una bola de nieve. Empieza una bolita y termina una gran masa, que es difícil porque se alimenta y se retroalimenta a sí misma, que no nada más implica la respuesta inflamatoria de las células efectoras de la inmunidad y la producción de estas quimioatrayentes para llegar al sitio donde está la lesión, sino también otras cascadas, como la cascada de la coagulación, que estamos viendo actualmente. El paciente hace trombosis y no es algo que desconozcamos, sino que lo está haciendo de una manera
estrepitosa y es el paciente, en lugar de tener primero una tendencia a la hemorragia como esperaríamos, consecuencia de la activación de la respuesta inflamatoria, el paciente pasa rápidamente a la respuesta protrombótica. Conocemos todo esto porque sabemos toda la cascada fisiopatológica. El paciente está sumamente vasodilatado y el pulmón está sumamente vasodilatado, que va a dar lugar al tipo 1 de la lesión que vemos pulmonar. ¿Por qué? Porque hay mucho óxido nítrico en el sistema, derivado de la cascada de todo esto, ¿verdad? Hay mucha oxidación, muchas especies reactivas de oxígeno. La célula dice, yo no puedo, me voy a matar ya, estoy agotada, no produzco energía, no puedo hacer lo para lo cual estoy diseñada, pum, me voy a matar. Y se mata, se muere. Se producen muchas, si recuerdan, metabolitos derivados del ácido araquidónico de las células, tanto por la vía de la ciclooxigenasa, que nos va a generar tromboxanos y sobre todo prostaglandinas, y por la vía de la lipooxigenasa, que nos van a generar leucotrienos. Entonces, todo esto se monta y derivado de todo esto que se sintetiza son las alteraciones clínicas que nosotros vamos a ver como resultado en el paciente. ¿Qué sucede si llega el virus aquí? Demuestra su antígeno. Este es reconocido por el linfocito T y vienen los dos caminos que he mencionado con anterioridad. El primero es irse a la inflamación y seguir esa cascada de inflamación que puede culminar en la falla multiorgánica, porque esta inflamación va a ser de proporciones enormes y va a generar daño. Como se puede observar en la pantalla, es el mismo patrón de reconocimiento, con excepción de una proteína. Aquí una proteína hace la diferencia. Y es la proteína que fija a este antígeno que se está demostrando. Si esa proteína está presente, ni lo piensa el linfocito, se va hacia acá. Si esa proteína no está presente, entonces lo piensa el linfocito y dice, ok, vamos a hacerlo de manera tranquila, vamos a correr el chisme de manera regulada. Y entonces da más paso a que haya citocinas o quimioatrayentes antiinflamatorios a través de la respuesta 2. Y entonces se genera la estrategia de muerte a través de estas vías, el famoso complemento, que son 3 vías, o bien a través de, principalmente a través de esto o a través de anticuerpos. Desafortunadamente nadie había estado en contacto con este virus, por lo tanto no tenemos un patrón de reconocimiento y no hemos generado anticuerpos como para rodearlo, ¿verdad? Opsonizarlo y matarlo, ¿verdad? Los pacientes en la más de las veces empiezan a tener una respuesta inflamatoria y si no van hacia la terapia intensiva o hacia la hospitalización, el paciente puede estar en casa con su proceso inflamatorio regulado, generando estrategias de muerte y a la final van a generar anticuerpos, que es lo que buscamos. Y es lo que se está observando con la respuesta que tienen los pacientes graves al plasma convaleciente. El plasma convaleciente es rico en anticuerpos. Entonces llegan los anticuerpos aquí, lo rodean y entonces el sistema dice, ok, este antígeno está rodeado de anticuerpos, yo lo puedo matar. Tengo la capacidad para matar. Mientras no tengamos esto, no tenemos manera de saber quién se va a ir de este lado y quién se va a ir del otro lado. Aquí va a entrar la variabilidad del sujeto. Y entre más factores de riesgo tenga, pues la potencialidad de que esté en este estadio es mayor. Entonces, derivado de todo lo que va a suceder en la respuesta inflamatoria, se van a sintetizar estas citocinas que son la llave de la propagación de todo esto.
el famoso TNF-alfa en la primera hora, la interleucina 1, que es responsable de la fiebre, y la interleucina de 8. Todo esto va a generar su síntesis y su presencia, va a generar que los leucocitos se peguen, rueden, pasen, lleguen al alveolo. Y ahí en el alveolo generen el problema, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado la respuesta que se monta por el antígeno que demuestra el patógeno, en este caso coronavirus, COVID-19, o bien lo que generan estas, porque se están generando de tal manera que están produciendo daño. Y de hecho, pues se les ha bautizado como una producción en tormenta, ¿no? Es una tormenta de estas citocinas lo que está generando. Entonces, lo que vamos a tener es mucho de todo esto. Muchos factores para que más células de la defensa lleguen y esto se vuelva a generar. Para que la cascada de la coagulación se prenda y el paciente, en lugar de tendencia al sangrado, tiene tendencia a la trombosis. El paciente tiene una vasoplegia muy importante. El paciente está perdiendo función celular porque las células, al no tener energía, se mueren. El paciente está en un estado proinflamatorio continuo debido a metabolismo del ácido araquidónico. Y esto crece y crece y crece y crece y crece debido a que la síntesis de estas tres sustancias importantes llega a ser de la magnitud de una tormenta. Entonces, derivado de toda esta interacción de moléculas y de la interacción del sistema inmune con el sistema metabólico celular, con el sistema de coagulación del paciente, pues entonces ya no nos extraña lo que se publica y lo que se dice de que los pacientes se mueren de trombosis, casi hacen una tromboembolia pulmonar, los pacientes muestran microtrombos en las extremidades, los pacientes muestran, pues sí, porque están los sistemas no aislados, los sistemas están en juego juntos. Entonces, derivada de la cascada fisiopatológica y de la magnitud de la cascada fisiopatológica, son las repercusiones orgánicas y funcionales que vemos ahora en los pacientes y que desafortunadamente está cobrando vidas. Entonces, vamos a resumir todo esto en este esquema. El sistema se prende por el antígeno que demuestran el patógeno, el virus. Se prende por las moléculas derivadas de esta respuesta inflamatoria inicial y que después a su vez se va solita retroalimentando. Existe un reconocimiento de estos patrones, se traducen todas estas señales celulares que se vieron en las diapositivas anteriores y esto nos lleva a síntesis y liberación de citocinas y mediadores que van a estar en juego, que va a estar en equilibrio. Si se va la inflamación, coagulación, oxidación o apoptosis, es decir, a la falla del sistema y a una hiperinflamación, a una tormenta de citocinas, o es regulada y va hacia la antiinflamación y el paciente sufre sí un proceso infeccioso con un tiempo determinado, pero no genera ninguna falla, ningún compromiso en sus órganos. Si entonces el desequilibrio y la balanza se va hacia este lado, el paciente va a tener vasodilatación, ya vimos, se sintetiza mucho óxido nítrico. Va a haber mucha permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque el linfocito tiene que rodar, el neutrófilo tiene que rodar y atravesar entre las células, romper las uniones celulares para poder llegar al sitio en donde está la lesión, llámese alveolo. Por lo tanto, se fuga el agua. Por lo tanto, el paciente va a estar hipovolémico, vasodilatado. Y esto va a generar alteraciones en los eritrocitos. ¿Y esto qué nos va a traer a consecuencia? Pues no va a haber un acarreador de oxígeno lo suficiente como para suplir las demandas que tiene el cuerpo y sobre todo las demandas que tienen los órganos principales para su metabolismo propio de vida. Y el paciente pues cae en falla del sistema. La peculiaridad del virus es que
El virus se ha demostrado, dado los factores de riesgo que ya hemos escuchado, a lo mejor hasta el cansancio a esta época de la pandemia, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo o los problemas pulmonares como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es que todas esas enfermedades que he mencionado tienen como fin común que hay un proceso inflamatorio per se. Están en un proceso inflamatorio todo el tiempo, obviamente regulado, pero aún es un proceso inflamatorio. ¿De qué va a derivar esto que ya tenga un proceso inflamatorio? Pues que el virus llega, ¿verdad? Y da el siguiente hit. Este sería el primer hit. Ahora sí que al que juegue béisbol va a decir, pues este es el doble play. El primer play lo está dando la enfermedad propiamente dicha. Y bueno, si es fumador y todo esto, hace vapeo, bueno, pues va a haber un proceso inflamatorio continuo en el sistema. Ese es el primer play. El segundo es que llegue el virus y genere la respuesta inflamatoria. Entonces ya es un tejido previamente inflamado. Es un tejido que probablemente ahora sí que le está poniendo la mesa al virus para que llegue y entonces genere una respuesta más agresiva todavía. Y entonces el pulmón sufra una lesión extrema. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es una lesión alveolar extrema, la más extrema que existe, en donde la respuesta inflamatoria se monta en los alvéolos, el alvéolo se llena de material proteináceo debido a toda la fuga de proteínas y líquido, más el despeñamiento que sufre de sus células que no dejan de funcionar, se agota el surfactante, el que se produce es de mala calidad, se pierde, hay más respuesta inflamatoria, más compromiso. Los alvéolos son como panales de abejas y si afectamos uno, afectamos al otro y al otro porque comparten paredes. La lesión no es homogénea, es heterogénea y eso genera que más pulmón sano se involucre y si le aunamos que el paciente va a estar ventilado, la ventilación mecánica en este tipo de problemas, si no está bien regulada, si no está bien vigilada, si no es protectiva, está condenando a que la lesión misma que produjo las enfermedades anteriores, el primer play, el segundo play, el proceso inflamatorio que está generando el virus y la lesión por la ventilación mecánica, pues lleven al fracaso y generen pues lo que estamos viendo clínicamente en el paciente. Pacientes sumamente hipoxémicos que responden un poco al tratamiento. Y bueno, para distinguirlo del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda con causas intrínsecas y extrínsecas, y dentro de las causas intrínsecas la neumonía bacteriana es la reina, pues bueno, no vamos a llamar a este síndrome SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, lo vamos a llamar CARS, de sus siglas en inglés, ¿verdad? Síndrome de insuficiencia respiratoria o de distrés respiratorio generado por coronavirus. Entonces, todo empieza a cobrar empieza a clarificarse. ¿Qué es lo que estamos viendo en la clínica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el paciente que progresa a este síndrome CARS fallece? Y mucho tiene que ver también la exposición ya particularmente de la respuesta a nivel del alvéolo, la exposición de el material de sostén del pulmón. Los alvéolos están sostenidos por una red, por una malla de fibras elásticas, de elastina, de ácido hialurónico y de principalmente el ácido hialurónico. Cuando llega la ventilación mecánica y no es regulada adecuadamente y el paciente está haciendo ventilaciones porque no está bien sedado, porque no está bien acoplado, porque el volumen que requerimos para ventilar al paciente debe ser bajo, el alvéolo se rompe y la matriz extracelular que está conformada por elastina y por ácido hialurónico
se expone y entonces genera más problema porque aquí la interleucina 6 es la que está causando más daño. La fisiopatología anteriormente revisada nos hablaba o nos decía que se sintetizaba factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 8. En el pulmón, derivado de la lesión que está generando el virus SARS-CoV-2, hay una expresión altísima de interleucina 6. Entonces, todo lo que he comentado genera que el alvéolo tenga una permeabilidad muy alta al agua y el ácido hialurónico jala 1000 veces su peso molecular. Entonces, todo esto favorece a que el alvéolo se llene de líquido y fracasen más unidades alveolares, por lo tanto el oxígeno no difunde, tenemos pacientes sumamente hipoxémicos y si no hay hematosis, pues entonces no hay oxígeno en la célula y entonces la hemoglobina llega carboxilada y no oxigenada y entonces pues el sistema cae peor en falla. Entonces, como se verá hasta el momento, es una vorágine de situaciones que van sumando, y la resultante va a ser, pues, unidades disfuncionales a nivel pulmonar, una baja sensible de oxígeno, y pues si no hay oxígeno en el sistema, las células pueden vivir poco y la función orgánica, pues, decrece hasta que hay una citopatía mitocondrial. La mitocondria dice, yo no puedo trabajar en estas condiciones, yo no me voy a huelga, yo me mato. Entonces, algo muy importante que se ha demostrado de por qué el pulmón está así, por qué se comporta así. Si bien se comporta como un síndrome de insuficiencia respiratorio agudo, pero potenciado, ahora llamado CARS, ¿por qué? ¿Por qué está así? Porque, bueno, ya en artículos viejitos, este ya es un artículo viejito del 2005, se ha demostrado en modelos animales que un animal que ya tiene una respuesta, va a tener una respuesta no regulada y de las dimensiones que he estado mencionando, si previamente tiene un proceso inflamatorio anterior. Por ejemplo, a estas ratitas les generaron lesión con solución salina a unas y a otras con ácido clorhídrico, pobrecitas, ¿no? Y las dos desarrollaron neumonía por este proceso químico. Pero aquella que tuvo una agresión mayor, como es el ácido clorhídrico, tenía en las necropsias de las ratitas, tenía más neutrófilos. Es decir, que si el pulmón, por las enfermedades que ya sabemos que hay en el sistema y que está generando que los pacientes estén en riesgo de tener una enfermedad severa, lo vamos a ahora sí que equiparar a como si fueran el ácido clorhídrico, ya están listos con una respuesta inflamatoria montada muy importante. ¿Qué sucede? Que en función de la agresión, pues las células, el pulmón está inflamado, pues le pone la mesa puesta al coronavirus, ¿verdad? Para que entonces sea la siguiente inflamación y entonces el pulmón no está inflamado, está hiperinflamado. Entonces, todo aquello que genere un estado proinflamatorio, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, asma, va a generar un estado de inflamación mayor que aquel que no lo tenía. Por el simple hecho de tener el factor de riesgo. Si le sumamos el proceso inflamatorio por virus SARS-CoV-2, pues ahora entendemos el gran problema pulmonar que nos está agotando los recursos de estrategias ventilatorias. Entonces, el paciente que tiene una previa lesión pulmonar o un estado proinflamatorio va a tener más de todas las citocinas que he mencionado, más TNF-alfa, más interleucina 1, más interleucina 6, más interleucina 8. Por lo tanto, el paciente se está comportando como un estado de hiperinflamación. Pero no obstante todo lo que he comentado, viene este otro proceso. Yo había hablado de los leucocitos, de los linfocitos.
pero de este señor no se los había presentado. Este señor, que también es una célula muy efectora, ¿verdad?, de la respuesta inmune, muy grandota, que anda por todos lados patrullando y que es susceptible ahora sí de comerse hasta las piedras, pues también se activa, pero se activa de una manera, ahora sí que aquí todo es hiperinflamación, hiper todo, pues también se activa. Y la activación de los macrófagos, debido al exceso de las citocinas que he comentado anteriormente, nos va a traer más liberación de citocinas. Y de estas, la interleucina 6, que nos está metiendo en problemón, porque a esa le gusta atacar al corazón. Nos está generando un estado de que ahora se está comiendo incluso a las células de la sangre. Y entonces esto nos va a traer que nosotros midamos en sangre ferritina alta. Entonces no es ya gratis que digamos, sí, es que el virus tiene ferritina, produce ferritina alta. No, hay una razón por la cual se está produciendo. Y es que el paciente está en un síndrome de activación de macrófago. Entonces estamos hablando que esto es un caos, el sistema está entrando en caos, está entrando en falla. Y cuando vemos esto en los pacientes, podemos entender toda la cadena fisiopatológica. O sea, para que la ferritina esté ahí en sangre y nosotros la estemos midiendo y incluso hagamos curvas y veamos cuándo sube y cuándo baja, es porque el sistema está haciendo todo lo que he platicado hasta el momento. ¿Qué otra cosa sucede por la activación de los macrófagos? El estado protrombótico. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente que la propia fisiopatología genera un estado de activación de la coagulación por, sobre todo, el factor tisular, el factor 7 activado. Pero al activarse el macrófago también, pero de una manera no frenada, de una manera frenética, entonces va a haber inhibición de la anticoagulación que nosotros tenemos y entonces el paciente va a tender a la trombosis. Y obviamente, sí existe algo de tendencia a que se deshagan los coágulos, ¿no? Por eso medimos mucho de los productos de degradación de los coágulos que se están formando. Y uno de estos es el dímero D. Entonces ya entendemos por qué el paciente está con fiebre, disnea, ferritina elevada y dímero D elevado. Por la cadena fisiopatológica que hemos mencionado. Entonces ahora sí es comprensible por qué el paciente tiene estas alteraciones y de dónde emanan. Bueno, eso sería así platicado y de manera como debería suceder. Sin embargo, existe otra situación muy importante que se deriva de lo que hemos platicado, pero que nos genera alteraciones en la ventilación y perfusión del pulmón. Porque si una unidad alveolar está llena de material proteináceo o el capilar está trombosado por la fisiopatología, pues entonces tenemos unidades que no se airean o bien que no ventilan y unidades que no perfunden. Por lo tanto, los famosos cortocircuitos del pulmón están incrementadísimos. Existen de manera normal en pacientes que estamos como nosotros ahorita sanos y ventilando espontáneamente. Sin embargo, estos crecen en desmedida por la cantidad de unidades que están ocupadas, que están infectadas, que están inflamadas, inundadas, atelectasiadas, porque no hay surfactante. Entonces ahora vienen los problemas de ventilación-perfusión. Y a diferencia de lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente en este síndrome pulmonar grande, en donde se conjuga el choque séptico y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aparece esto. Aparece que el pulmón, cuando censa el pulmón una baja sostenible de oxígeno, pues el paciente empieza evidentemente a generar incremento de la respuesta de la frecuencia respiratoria y con esto pues mejorar sus demandas de oxígeno que tiene. El aumento de la frecuencia respiratoria debido a que la lesión no es homogénea, es heterogénea, va a generar lesión inducida por el propio paciente o bien cuando retardamos la intubación.
El incremento de las presiones dentro del sistema nos va a generar problemas porque nos va a generar más alteraciones de la ventilación, perfusión, pero sobre todo más células de la defensa por este amiguito, ¿sí? Entonces, baja sosteniblemente la oxigenación, incrementa pues el CO2, evidentemente, porque recuerden que el CO2 difunde 20 veces más y cuando empieza a subir quiere decir que algo está pasando y es de dimensiones catastróficas. La célula no tiene sustento, ¿no? No hay dinero, no hay sustento. Y entonces todo se conjuga y nos lleva a una desregulación. Cuando el pulmón y los capilares pulmonares sensan una baja sostenible de oxígeno, como respuesta de mecanismo de compensación, genera una vasoconstricción. Aquí, debido a la cantidad de óxido nítrico que se presenta, esto no sucede y el pulmón se vuelve vasopléjico. Entonces, es una rayita más al tigre. Al haber vasoplegia, todo lo que he comentado anteriormente, aunado a lo que pueda generar un ventilador más programado o una ventilación del paciente muy enérgica pues como mecanismo de salvación de vida, nos va a generar este vórtex de autolesión. Entonces, si nosotros reconocemos tarde, ventilamos mal, prolongamos la intubación, todo esto se va a sumar y se va a hacer un ciclo de no acabar. Aunado a todo esto, bueno, pues no es diferente el pronóstico de lo que estamos desafortunadamente viendo día con día y país con país, ¿no? Es un rollo todo esto. Es una situación que está exponenciada y que nos explica la clínica del paciente. Entonces, el balance final es un estado de inflamación con vasodilatación, una segregación de óxido nítrico y prostaglandinas con más vasodilatación, un montón de citocinas, el estado de hipercoagulación protrombótico, trombosis de vasos pequeños, muerte celular, daño multiorgánico, muerte. Ahora bien, una particularidad que decíamos de este virus y de la activación del macrófago es la producción importante de interleucina 6. A esta le gusta el sistema cardiovascular. Por un lado, el sistema cardiovascular está atacado por esta directamente, pero también por el tratamiento. Entonces, tampoco es raro que el paciente tenga alteraciones del ritmo, aunado a la vasodilatación, de que se nos reporte que el paciente hace taquicardia ventricular o torsada de Pointes o preferentemente. ¿Por qué? Porque la interleucina 6 genera lesión miocárdica. El paciente experimenta una endocarditis por interleucina 6, por el coronavirus, por una directa invasión del tejido. Aunado a la hipoxemia, aunado a alteración en los canales en los miocitos, aunado a la alteración que también se produce a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que los pacientes en muchas de las veces llegan con datos de isquemia, con trombosis. Y esto va a generar una desregulación, pues el sistema está puesto para fallar a todos niveles. Y si ahora le sumamos el tratamiento de asociación entre el antivirus y la acitromicina, pues ahora sí que es el tercer play, ¿no? Y entonces el paciente empieza a tener alteraciones a nivel cardiovascular. Y así no lo podemos explicar. Ahora bien, no obstante que tenemos estas alteraciones, el riñón, que es uno de los órganos que más se sacrifican y que más están en asociación, choque séptico, sepsis, falla renal aguda, y que esto incrementa la mortalidad de un 40 al 80%,
también expresan receptor para corona. Y entonces el paciente tiene dos mecanismos de lesión a este nivel. Uno, por una infección, porque en las necropsias que se han realizado han encontrado en la microscopía electrónica entre las nefronas virus, COVID-19. Pero también las alteraciones que se presentan a nivel de la circulación, ¿verdad? Con la lesión de isquemia y reperfusión debido a la vasodilatación periférica que está en el sistema derivado de la secreción de óxido nítrico y de todas las citocinas de la fisiopatología, y el mecanismo de compensación del riñón con vasoconstricción y endotelina 3. Entonces, de ese desbalance, el riñón va a tener una lesión por isquemia, reperfusión. El epitelio va a estar en estrés. Esto ya hace que el riñón esté en riesgo de falla. Esto va a hacer que genere baja de energía porque no hay oxígeno en el sistema. Entonces, la célula sufre necrosis o bien apoptosis. Se despeña, ¿verdad? Se cae, tapa el túbulo. Y entonces el paciente pues pasa a falla, que es susceptible de ser sustituida, ¿verdad? Y o bien a la muerte y a la pérdida renal, y bueno, pues queda con falla renal. Entonces, de toda esta cadena, pues entonces podemos entender todo lo que está sucediendo en el contexto clínico de un paciente. No podemos decir, y ahora ya hizo falla renal. No. Todo está ligado y todo emana de la cascada fisiopatológica. Por lo tanto, pues ya no nos es de extrañar estos criterios diagnósticos que tenemos. El paciente tiene estado procoagulante, el paciente tiene un síndrome hematofagocítico, el paciente no puede generar, tiene disnea pues porque la hipoxemia está, el pulmón está ocupado en otras cosas y el paciente está en choque. Entonces, todos estos criterios diagnósticos son consecuencia de lo anteriormente descrito. Y bueno, no hay expertos en esto, no hay un tratamiento puntera, el más esperanzador es plasma convaleciente, porque frena de muy arriba todo esto que se viene, ¿verdad? En sepsis de cualquier índole, lo primero es controlar la infección, y a esta fase de la pandemia es controlar el proceso infeccioso en el personal de salud, con todo lo que ya se ha estado manejando respecto a higiene, seguridad y equipo. Una circunstancia que va muy de la mano es monitorear hemodinámicamente al paciente. Lo podemos hacer lo sencillo o sofisticado que la unidad o el sitio donde esté el paciente lo permita. Si tengo una unidad, estoy en una unidad de cuidados intensivos y puedo hacer monitoreo invasivo o no invasivo, bueno, es fenomenal para el paciente, ¿verdad? Puedo ir desde colocar un acceso y un catéter de flotación, hacer ecocardiogramas para ver si el paciente responde a volumen o no, ¿verdad? Si el monitor me lo permite, puedo ver la variabilidad del pulso, si tengo acceso a una línea arterial y a un monitor que me haga las deltas de variabilidad de pulso, con todos los bemoles que esta puede tener, que el paciente no tenga arritmias, el paciente presenta arritmias, que el paciente esté bien acoplado a la ventilación. Es difícil acoplar a estos pacientes, son altamente consumidores de relajantes y de sedante y de analgesia, ¿verdad? Lo más sencillo es hacer taller de gases y ver si el paciente tiene un delta de CO2 que me permita manejar volumen o no me permita manejar volumen. Debido a que el pulmón está sumamente afectado, nosotros tenemos que ministrar líquido por el estado de hipovolemia y el choque distributivo de una manera eficaz y a quien lo necesita. Porque si encharcamos el pulmón, pues ahora sí que es el cuarto play, ya está pues, debiendo de las entradas en el béisbol, ¿no? Ahora sí que ya no hay opción a una lesión más. Obviamente la hemodinamia de un paciente en la lesión pulmonar
es discretamente diferente que si el paciente no tuviera lesión pulmonar. Esto es a nivel de experto, de opinión de experto, lo utilizaron los italianos en la mayoría de sus pacientes. No hay una guía, todo es expertise. Por eso empecé yo la charla diciendo de la fisiología, la fisiopatología, la experiencia, ¿verdad? Porque aquí vemos palpable que al momento no tenemos un recurso de evidencia tal como un ensayo clínico controlado, bien, grande, que nos diga ese es con tal grado de indicación. Todo se reduce a un nivel de expertise, a ensayos de corte que tienen que pulirse y la opinión de un experto, pues ahora sí que es la cascada más baja de la evidencia. Entonces, el paciente con falla pulmonar, por el simple hecho de tener falla pulmonar, fracasa el ventrículo derecho. El paciente por el simple hecho de tener falla pulmonar y necesitar ventilación mecánica invasiva con estrategia ventilatoria, es decir, con PIP por arriba de 10, le fracasa el ventrículo izquierdo. Ahora unémosle la tormenta de citocinas con la presencia de interleucina 6. Entonces, la incidencia de falla respiratoria y hemodinámica pues van de la mano y se presentan hasta en el 70%. Esto impacta en el pronóstico, lo disminuye sustancialmente. ¿Por qué? Porque el sistema no es solo, no es decir, sí, el departamento pulmonar, sí, el departamento, no, es una interacción de todos los sistemas. Ya vimos que a todos sistemas existe un problema. Entonces, aquí el pobrecito ventrículo derecho está sufriendo y es el que más sufre. ¿Por qué? Porque el corazón derecho hemodinámicamente responde a flujo y no le podemos dar el flujo libre. Responde poco a presión y le está incrementando la presión todo lo que está pasando en el pulmón. Y el corazón izquierdo, al contrario, y así por eso están configurados como tal, el corazón derecho es flaquito en músculo, el corazón izquierdo es gordo en músculo, porque vence resistencia, pero no tolera el volumen. Entonces, por las interacciones cardiopulmonares y por las interacciones en las presiones que se generan con la ventilación mecánica invasiva, que es antifisiológica, porque nosotros respiramos con una presión negativa, pues el corazón dice, ¿a dónde me hago? Me aprietan por todos lados. Esto empobrece. Pero hay una situación que está sucediendo y que se ha estado verificando desde la pandemia de influenza hace 10 años. Y los españoles tienen un adagio que desde la pandemia de influenza aplica y aplica para esta también. La gripe, o sea, el virus, condena, pero las bacterias son las que ejecutan. En la más de las veces los pacientes, además de tener todo esto, sobreinfectan y la sobreinfección es alta. Y no solamente sobreinfectan con bacterias, sino también hay una alta proporción de pacientes que desarrollan infecciones micóticas y dentro de ellas el aspergillus. Entonces, la respuesta inflamatoria regresa a las primeras diapositivas en donde veíamos los antígenos que presentan los hongos. Pues es la gota que derrama el vaso. Entonces, el monitoreo hemodinámico puede ser conforme a, pues no las necesidades, debería ser a las necesidades del paciente, sin embargo, a estas alturas y debido a la heterogeneidad de los servicios de salud, y bueno, ahorita que estamos en un caso extremo de requerimientos de equipo y de materiales, pues va a ser en función de lo que tengamos disponible. No podemos decir, si no haces un eco, ¿no? El tratamiento es soporte, principalmente. Evidentemente tenemos que identificar perfectamente bien el momento de la intubación. Identificar perfectamente bien el paciente que requiere más vasopresor que volumen. El momento de sustituir órganos. Si tenemos diálisis.
si tenemos una máquina de lenta extracorpórea o si tenemos una membrana de oxigenación, ¿no? Que en este momento sale de contexto porque es demasiado cara como para quitarle ese dinero que nos puede servir y que se puede utilizar en muchas personas a solamente darle esa estrategia a un solo paciente. Entonces, ante la falla, pues el grupo italiano y de su experiencia de tantos pacientes que vimos reportes, nos dice que la variabilidad de presión de pulso puede ser uno de los métodos que podemos utilizar para, uno, evaluar la presión del ventrículo derecho, dos, verificar si el paciente tolera o no volumen y qué tanto tolera, y es una de las situaciones pues menos complejas en el sentido de que se coloca una línea arterial, pero necesitamos el monitor que nos mida esa variabilidad, ¿verdad? Y saber si la variabilidad es suficiente como para que el paciente requiera de volumen y esté en el sitio de las curvas de volumen-presión en donde nosotros podemos saber si en verdad va a mejorar con ese volumen o solamente doy vasopresor. Las metas de manejo no son diferentes a otros procesos. Mantener una media de perfusión entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Obviamente verificar que este biomarcador que la más de las gasometrías nos viene reportado y que nos traduce hipoxia, hipoperfusión celular y que nos dice que el sistema está fallando, que evidentemente es elevado, pero con el manejo y las estrategias empieza su depuración, que veamos la recuperación de la función orgánica y que si no tenemos nada como con qué monitorizar al paciente, va a ser suficiente con verificar que el paciente filtre orina, que es en las más de las veces con la cual sabemos que aunque el sistema está en un estado de estrés suficiente, hay algo de perfusión y esta perfusión es efectiva porque el riñón está emitiendo orina. Y vuelvo a repetir, el tratamiento de soporte. ¿Por qué? Porque hemos inhibido a la interleucina 6 con tocilizumab, pero no es todo el tratamiento. Hemos inhibido de alguna manera la entrada del virus, pero no es todo el tratamiento. En cuanto al manejo hídrico, bueno, pues sí, en boga están los parámetros dinámicos, ¿verdad? Con el uso del ultrasonido, que muchas unidades ya tienen. Verificar la perfusión, ¿sí? Ser conservadores en la cantidad de líquido. También hay una moda en la medicina crítica de dar casi nada de líquido y cada vez menos, que menos es más. Menos es más no es no darle al paciente, es dar lo que necesita el paciente en el momento. Es decir, si yo no necesito un Swan-Ganz, no tengo por qué dárselo o ponérselo y someterlo a riesgo. Pero si el paciente necesita líquido, se lo voy a dar y le voy a buscar el líquido de mejor calidad para él. No lo voy a dejar sin líquido por darle menos. Se prioriza el uso de cristaloides. Esta pugna cristaloides-coloides seguirá existiendo hasta que no exista el líquido que sustituya nuestro plasma, ¿verdad? Generalmente balanceada, es decir, la solución Harman para fines prácticos, ¿verdad? No utilizar, pues, las familias que desafortunadamente han salido del mercado, como son la familia de los starches, del hidroxetilalmidón al 6%, que es un coloide magnífico, pero se ha asociado a que los pacientes con sepsis y su uso requieren de más sustitución de la función renal. Obviamente gelatinas y dextrán, ¿no? Porque el dextrán influye en la coagulación. Las gelatinas están fuera de contexto. Y bueno, si son ricos, pues pueden utilizar albúmina, pero no como un fluido de reanimación inicial, sino como un fluido ahorrador. En el paciente que requiere volumen, que necesita volumen, pero que no lo tolera. Entonces, ahí es en donde tiene cabida su uso. En los agentes vasoactivos, primero tenemos que reanimar efectivamente al paciente y verificar si son respondedores a volumen. ¿Qué tipo de vasopresor vamos a utilizar? Predominantemente noradrenalina. La dopamina está fuera de uso desde hace varios años en la unidad de cuidados intensivos, solamente tiene algunas particularidades su uso por el riesgo de arritmias. Sí hay una mejoría en la función renal transitoria, pero
tiene más efectos adversos que benéficos. Bueno, y si no se tiene noradrenalina, pues a lo mejor hay vasopresina, que sería raro, ¿no? Pero bueno, se puede utilizar vasopresina, a veces no como una primera línea, sino adicionada a la noradrenalina por el estado de vasodilatación del paciente, o bien epinefrina con sus bemoles, ¿verdad? Ya dijimos no usar dopamina. Y, bueno, hacer una terapia sumativa. También estuvo muy en boga para los pacientes sépticos un cóctel de vitaminas y dentro de ellos la vitamina C. Ya se demostró que no hay una mejoría sustancial realmente, es parcial y paulatina. Y la vitamina C sí en el paciente con choque, necesidad de líquidos, pero quemado. En el choque del quemado y del séptico quemado, sí está indicado. Pero en el resto de los pacientes realmente no hay evidencia. Es muy importante estar siempre a la expectativa de que el paciente tenga disfunción cardíaca, tanto por el problema fisiopatológico como por la estrategia ventilatoria, ¿verdad? Además del tratamiento con líquidos. Entonces puede haber 3 vías muy importantes por las cuales el paciente fracase en el sistema cardiovascular. Si se tiene colocado un catéter venoso central, podemos estar monitorizando la saturación venosa central, ¿verdad? Que es un subrogado del índice cardíaco. Y si somos ricos y tenemos acceso al NECO, o bien tenemos alguna persona que esté entrenada formalmente para demostrar que el paciente está con disfunción diastólica, pues adelante, sería lo mejor, ¿verdad? Y si lo demostramos, ¿verdad? La saturación venosa está por debajo del 65%, o sea, el índice cardíaco está bajo. Y el ecocardiograma nos demuestra que se requiere de inotrópico, adelante, utilicemos dobutamina. Obviamente va a haber una vasodilatación periférica y es un efecto cronotrópico que tiene la dobutamina, por lo tanto va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿A quién le vamos a dar esteroide para regular la respuesta inmune? De ahí que los esteroides estén sí, no sé. ¿Por qué? Porque tenemos que regular la respuesta inmune de alguna manera. Y bueno, en el caso de choque refractario, de que ya lo llevamos a metas, de que ya buscamos hacer todo lo necesario y el paciente no sale del choque, bueno, podemos utilizar hidrocortisona como lo hacemos frecuentemente en la sepsis, en el choque séptico. No más de 200 miligramos al día en aquel paciente que requiere noradrenalina por arriba de 0.5 o bien adrenalina más vasopresina y lo que se le siga sumando, se puede utilizar para mejorar la reactividad de los receptores a las aminas. El otro contexto de uso de esteroide, la tormenta de citocinas que yo mencionaba anteriormente. ¿Cómo vamos a sospechar que el paciente está haciendo tormenta de citocinas? Cuando el pulmón cambia su distensibilidad, se torna rígido, porque con el ventilador mecánico nosotros podemos medir la distensibilidad del pulmón. Cuando el pulmón cambia su configuración y pasa de un estadio 1, de un tipo 1 a un tipo 2 de patrón ventilatorio, podemos sospechar tormenta de citocinas, además que regresa la fiebre e incrementa. ¿Podemos medir interleucina 6? Sí, claro, si lo tienen, mídalo, y si lo miden y está elevada, y si la PCR se sube, y si la procalcitonina sube, y si todo sube, ok, el paciente probablemente está haciendo una super respuesta inflamatoria que hemos visto, ¿verdad? Y entonces podemos utilizar metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo por día por 5 días para modular la respuesta. En los estudios iniciales de corte, el uso de metilprednisolona parecía muy prometedor. Empiezan a salir los ensayos clínicos y no parece tan prometedora. Entonces, habrá que tomarlo con reserva. Existe la posibilidad de que sí tenga su lugar la metilprednisolona, yo le estoy apostando, y desde mi particular punto de vista, aunque la evidencia no lo diga, apuesto porque el esteroide y la metilprednisolona puede hacer una diferencia, porque la usamos en CIRA y hay una mejoría en la oxigenación, el paciente se extuba, pero
el hecho de suspenderlo hace que el paciente incluso pueda lo ganado perderlo. Entonces, el doctor Meduri, que es el que hace el que ha utilizado, incluso el esquema lleva su nombre, Meduri, y propugna por los esteroides en CIRA, nos dice que a lo mejor el problema es como ahora el prono, ¿no? El prono antes era un recurso de última línea y ahora es primera línea. Y nos dicen, no se olviden de los esteroides porque puede mejorar y a lo mejor el problema que tenemos es que los damos uno tarde. Eso puede ser real. Dos, los retiramos rápidamente. Pero siempre está a la sombra la sobreinfección. Entonces es riesgo-beneficio. ¿Por qué se le da tratamiento antimicrobiano al paciente? Ya vimos por qué, porque la sobreinfección existe y es rápida, y el paciente entre más tiempo esté ventilado, más riesgo de neumonía asociada a la ventilación tiene. Entonces tenemos que cubrir por las bacterias comunes que viven allí en la terapia intensiva con nosotros y con los ventiladores, ¿verdad? Y como comentaba anteriormente, si la gripa condena, la infección secundaria ejecuta, o sea, las bacterias principalmente, y en casos muy específicos como la infección viral, los hongos. Entonces, también hace ya mucho, a raíz de esta otra pandemia, ¿verdad? Primero la pandemia de influenza y luego la pandemia por virus SARS-CoV-2, igualmente, el paciente que está ventilado, nada más por el simple hecho de estar ventilado, tiene mayor riesgo de tener infección pulmonar. Pero no solamente porque está la vía aérea abierta, la microaspiración, el tubo y la secreción, no nada más por eso, la posición, no. El simple hecho de estar ventilado genera citocinas. Y esto lo hace propenso. Digamos que sí hay mucha respuesta inflamatoria, pero esta respuesta inflamatoria es tonta, no sirve para matar, nomás sirve para inflamar y para generar problema. Es decir, es la persona que genera el chisme y a la hora de que se confronta nada más no dice nada y mete más problema, ¿no? Y el que va a poner orden no lo pone. Entonces, el que saca paz, el que mete paz, saca más. Y eso sucede. Las bacterias, el pulmón se coloniza más rápidamente por bacterias y por todos los factores de riesgo y la sangre también. Pero el simple hecho de estar ventilado y mal ventilado hace que el paciente tenga lesión pulmonar a las 6 horas de iniciar la ventilación mecánica. Entonces, son un montón de variables que tenemos que ver en estos pacientes. No nada más la infección por este señor, ¿no? Por coronavirus. No nada más esta progresión que se ha tratado de eliminar, ¿ve? De que el virus se una al receptor, que entre, que transcriba todo el tratamiento que hasta el momento hemos escuchado de alguna otra manera o leído, tiene como fundamento el camino que ya sabemos que sigue el virus hasta la nueva formación de virión, ¿verdad? Y el otro tratamiento que probablemente sea más prometedor que todos estos que no han funcionado, dentro de ellos el Remdesivir, ¿verdad? La asociación hidroxicloroquina-acitromicina. La otra es la modulación de la respuesta, no nada más con esteroides, sino con el inhibidor de interleucina 6, el famoso tocilizumab. Los pacientes en donde se demuestra que tienen tormenta de citocinas y se bloquea la interleucina 6 únicamente, tienen respuesta satisfactoria clínica en el tiempo. De hecho, hay quien lo usa y dice que al otro día hay una diferencia importante. La otra es plasma convaleciente, ¿no? Que ese es el otro grande que probablemente sea más prometedor. Entonces, esta diapositiva resume todo lo que he hablado hasta el momento. Los estadios van a depender de la respuesta, ¿verdad? Del balance en la respuesta, de las citocinas que entran a juego, de lo que ya sabemos que pasa y de lo que podemos medir como resultado para el diagnóstico clínico en criterio, y obviamente la evolución clínica del paciente, ¿no?
Ya entendemos ahora, y eso espero, ese es el objetivo que tenía de la charla, que se entendiera de dónde emana el problema. El problema tiene muchas aristas y el problema está así de grande porque así es de complejo. Y ya lo sabemos, no es difícil. El tratamiento, pues evidentemente va a depender de los algoritmos de manejo institucionales, ¿verdad? Obviamente nosotros nos vamos a centrar en el paciente hospitalizado, ¿verdad? En donde, pues aunque no se ha demostrado una diferencia significativa y los estudios de corte sí lo han mostrado, pues se sigue utilizando hidroxicloroquina y seguimos utilizando su asociación con acitromicina y también la asociación de los antivirales. Y al paciente críticamente enfermo, pues bueno, la piedra fundamental pues es el tratamiento del manejo avanzado de la vía aérea, la modulación de la respuesta inmune, el tratamiento médico, que hasta el momento sigue en veremos, que sí funciona. Lo que sí está funcionando, la inhibición de interleucina 6, plasma convaleciente, pero las grandes sociedades, como es la europea, en el caso de la medicina crítica, que es puntera y líder en dictar manejos, y la ITSA, todo lo redunda a que pues es a criterio del médico y es a criterio de ensayo clínico y que todo se puede utilizar, lo que hemos visto, pero nadie se atreve a generar una recomendación y todo nos lo demuestra que es un vacío en el conocimiento y que es pues un área de oportunidad para hacer investigación clínica. Lo más importante que en cuanto se determine el utilizar un medicamento o hacer un algoritmo de manejo, se vea la eficacia, pero sobre todo la seguridad, ¿no? La asociación acitromicina hidroxicloroquina es como el Aldol y el PR, ¿no? Yo no he visto uso mucho Aldol y no he visto alteraciones, pero hay quien sí lo ha visto, ¿no? Yo hemos manejado a estos pacientes y no hemos visto arritmias provocadas por ¿no? Pero a la final siempre es una situación que existe y es muy importante verificar los efectos adversos, ¿no? Que pueden tener en el paciente. Entonces, muy importante tomar en cuenta todo esto este conocimiento que se genera día a día, ¿no? Ahora sí que hay que revisar ayer para ver qué. Y bueno, esta infografía resume todos los estudios que se siguen realizando y que han pasado de ser de cohortes a hacer ensayos clínicos con sus rigores metodológicos variables, unos cegados bien, otros no, pero todavía seguimos en espera de evidencia y seguimos en espera de generar inmunidad comunitaria y de que esto termine, esta explosión termine y tengamos tratamiento o bien una vacuna para frenar la gravedad de la situación. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Excelente plática, muy didáctica. Ahorita ya alzó la doctora Mili GM. Mili, vamos a activar su micrófono. Mili. Igual dice, activó. Se activó su micrófono, no se fijó. Sí. Aquí hay ya varias preguntas. Hay una que tal vez no está específicamente relacionada con el tema, pero preguntan mucho acerca de su experiencia en este tipo de pacientes y lo ponen en cuestión de manejo de secreciones de la vía aérea con pacientes que ya están intubados, que están muy espesas, que si hay algún medicamento como para poder hacerlas más líquidas. No, realmente el manejo ciertamente, pues ya entendemos por qué las secreciones no son muy espesas, ¿no? Ahora sí que estamos trayendo parte del pulmón y un material proteináceo que se asemeja a una gelatina.
a lo que sucede en los niños con la membrana hialina, ¿no? Así, ese es un símil, aunque es diferente. Ciertamente las aspiraciones pues se limitan, ¿no? Se limitan y no tenemos al momento una estrategia de sanitización de la vía aérea. Como está montada la estrategia ventilatoria y en muchas de las veces los pacientes están manejados con PIPO, están pronados, hacemos el aseo de la vía aérea a como nos lo permite el paciente y la oxigenación y la estabilidad hemodinámica. No utilizamos nada de aerosoles por el riesgo de contaminación. El pronóstico del paciente intubado, derivado de todo lo que hemos visto, es malo. Más del 80% fallece. Entonces, lo que se ha limitado es manipulación directa de la vía aérea y la generación de aerosoles. Si no se tiene un equipamiento de generar aerosoles de manera ultrasónica, en donde estamos seguros que va a llegar el fármaco a vía respiratoria inferior y está perfectamente adaptado al ventilador, no es una adaptación hechiza, es un adaptador y no hay pérdida de presiones ni de volumen, se puede utilizar, ¿no? Se podría utilizar hasta N-acetilcisteína, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Los ventiladores son de última generación los que tenemos, pero no tenemos ningún adaptador ni tampoco ninguna nebulización ultrasónica. Lo que sí es importante es que se limite a lo más posible la sanitización de la vía aérea. Evidentemente, si vemos que hay presiones elevadas y esto se debe a secreciones, pues no va a quedar de otra más que ventilar al paciente, más que hacer una aspiración del paciente, ¿no? Con todo el riesgo que esto implica, porque recuerden que un paciente ventilado contamina 60 veces más que uno, ¿no? Entonces, la terapia intensiva con los pacientes intubados o las áreas COVID con pacientes intubados son áreas altamente contaminadas. Muchas gracias, doctora. Sí. Karina HC Romita alza la mano. Vamos a activar su micrófono. Karina, ¿nos escucha? ¿Cómo activo mi micrófono? Ya la activamos, ya la escuchamos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Quería ver si habían pensado en utilizar plasmaféresis, ya que en algunas literaturas menciona que se utiliza, por ejemplo, en el síndrome de coagulación intravascular catastrófica para eliminar la cantidad de citocinas de anticuerpos como tratamiento. No estaría indicada ciertamente existe para patologías como por ejemplo lupus, Ajá. como por ejemplo Guillain-Barré, ¿verdad? Más que eliminar citocinas, se eliminan anticuerpos. Y sí se llegan a eliminar sustancias de la inmunidad. Sin embargo, en este tipo de pacientes no hay una indicación clara para hacer plasmaféresis. Lo que sí podríamos hacer, y si estuviera al alcance de todos, es colocar al paciente en sistemas extracorpóreos, o sea, es decir, la sustitución renal, es que no nada más es renal, lenta continua con las máquinas, no solamente hacen eliminación de azuados, sino que también esas sí eliminan citocinas, porque se adhieren a las paredes de los filtros y actualmente existen filtros con una alta potencia de absorción que nos aseguran que estamos eliminando citocinas haciendo hemodilución o hemodiafiltración del paciente. Sin embargo, no tenemos tantas como para poder hacer. Tendríamos que colocar a todos los pacientes con tormenta de citocinas y con una hiperinflamación a este tipo de circuitos y sería sumamente caro y es prácticamente no factible. El razonamiento no es malo, la felicito porque me ha entendido
todo lo que he tratado de comentarles, porque ciertamente las que generan el problema son las citocinas, ¿verdad? Entonces, cualquier estrategia que trate de eliminarlas, pues sería benéfica. Desafortunadamente, el sistema de plasmaféresis no lo hace como debería. Si aparte de hacer la decantación, porque centrifuga la sangre y separa el plasma, si aparte de hacer ese movimiento absorbiera, fuera un recurso, pero no lo es porque solamente hace centrifugación. Y con la centrifugación lo más pesado sí decanta. Desafortunadamente las citocinas pueden regresar al sistema, no los anticuerpos que sí decantan y que sí se van en ese lavado, digamos, del plasma. Pero ojalá y tengamos una estrategia menos cara y más factible de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta en relación al uso de traqueostomías en pacientes con ventilación prolongada, el beneficio de exponerlos a un trauma quirúrgico, a un trauma metabólico, versus que también siguen teniendo todavía la enfermedad por COVID. Ciertamente ya hay centros que están realizando traqueostomías. El promedio de ventilación de un paciente con enfermedad grave es de 10 a 15 días, más lo que se agregue, ¿no? Si se sobreinfecta, etcétera. Es factible que muchos de los pacientes tengan criterio de realizar una traqueostomía que se prioriza quirúrgica. Nada percutáneo. El riesgo es alto. Por lo tanto, si sí se están realizando, aquí ha habido charlas magistrales de anestesiólogos que están atendiendo pacientes COVID en nutrición, por ejemplo, que he escuchado, donde ya están teniendo pacientes con la enfermedad activa y con necesidad de traqueostomía, que nos elimina mucho espacio muerto. Para la ventilación, la traqueostomía nos es benéfica para estrategia ventilatoria y para sanitización de la vía aérea también, pero nos exponemos a la vía aérea más abajo y en todo su esplendor. Entonces lo realizan con toda la protección posible, cirujano y anestesiólogo y todo el equipo que está involucrado. Evidentemente eso nos eleva todavía más los costos en recurso de protección personal. Y bueno, no es una contraindicación absoluta, pero probablemente se lleve al límite del tiempo en el que un paciente puede tener un aditamento de vía aérea superior. Eso es lo que... En Centro Médico La Raza no hemos hecho ninguna. Hemos logrado la extubación más o menos en ese promedio de tiempo. Si el paciente reintuba, bueno, pues ni modo, volvemos a contar 0 o 1. Y difícilmente vamos a llegar a hacer una traqueostomías de todos los pacientes por el tipo de hospital que todavía sigue siendo híbrido, y 2, porque no podemos cerrarle la puerta a los quirófanos a la mitad de la población del territorio nacional. Entonces, realizar una traqueostomía en este tipo de pacientes sale un poco de contexto tanto logístico como en costos. Muchas gracias, doctor. Aquí preguntan en relación si existe algún, pues ahorita alguna terapéutica que haya mostrado algún beneficio como profilaxis para esta cascada inflamatoria. No. La profilaxis es no infectarse. El mantener las medidas, ¿no? Mantener las medidas y evitar a toda costa la infección, que a estas alturas de la pandemia puede estar detrás de la casa, no detrás de la puerta. No sabemos quién es portador, quién tiene la infección. Y bueno, todo lo que se nos ha dicho todos los días por el subsecretario y nos lo recuerda todos los días, mantener estas medidas, la higiene de manos es algo fundamental, y la utilización de pues estos recursos de las mascarillas y todo esto para evitar la contaminación de las personas y los pacientes. Pero hasta el momento no hay nada para limitar la respuesta, no hay nada
para frenar la respuesta, excepto la interleucina 6. Y no hay manera de que evitemos la infección si estamos en una zona de riesgo como son los hospitales y a lo que todos nos dedicamos. No existe otra manera más que estar en casa y tomar nuestras previsiones. Sí, claro que sí. También preguntan en relación con pacientes que ya tienen asma crónica y que en estos momentos se encuentran con un cuadro de agudización del mismo y que si hubiera alguna indicación en esos pacientes darles algunos ciclos de esteroide como para tratar de limitar la inflamación por la patología de base y de cierta forma pues como evitar cierto riesgo de adquisición de COVID. Sí, ciertamente los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo de POC, asma, tienen que seguir su tratamiento de acuerdo a la evolución de su enfermedad. Ciertamente a esta altura de la pandemia, cualquier persona que tenga un proceso infeccioso o un cuadro respiratorio alto o bajo, con factor de riesgo es sospechosa hasta no demostrar que es negativo. Entonces, ciertamente se puede utilizar el tratamiento de esteroide inhalado, que dicho sea de paso son dosis muy bajas a las que se utilizarían de manera intravenosa para modular la respuesta por choque o para modular la respuesta por la afectación pulmonar per se. Los pacientes, evidentemente, todos aquellos que tienen riesgo y más el pulmonar, tiene que tener control de su patología primero para disminuir el riesgo, 1, de infección y 2, de progresión de la enfermedad. Obviamente, pues esto va en detrimento de que pueda adquirir el proceso infeccioso con más facilidad, pero no tanto por la dosis de esteroide, sino por el control mismo de la enfermedad. Aquí otra pregunta en relación con el estado protrombótico, que si en primer nivel de atención, aunque sean síntomas leves, se recomendaría iniciar ya sea con aspirina y o clopidogrel. Bueno, la situación es que el paciente requiere anticoagulación venosa, principalmente, más que arterial. Entonces, la situación de dar aspirina no prevendría de un proceso, de un estado protrombótico, realmente. Más que nada, los coágulos o los microtrombos se encuentran del lado venoso y para eso tendría que estar anticoagulado para tal, ¿no? Con las heparinas de bajo peso molecular o los inhibidores del factor 10, que son los anticoagulantes orales, o los inhibidores K dependientes. Muchas gracias, doctora. Aquí también preguntan acerca de lo último que se ha mencionado de la inmunidad posterior a haber presentado COVID-19, ¿por qué se está hablando de riesgo de reinfección y cómo esto afectaría la llamada inmunidad de rebaño? Bueno, el riesgo de reinfección existe. Ciertamente el haber tenido COVID no protege del todo de no volver a adquirirlo. Es factible que haya un cierto grado de protección y de progresión de la respuesta. La reactivación del virus se ha hasta cierto punto documentado, pero no en literatura que respalde esta situación. Vaya, yo no he leído en ningún momento en alguna revista formal que haya una situación de reactivación. Ciertamente, el haber desarrollado inmunidad humoral da un cierto tipo de protección, pero recordemos que los virus mutan y son miles de virus que se producen de una infección. Entonces, un solo virus puede generar miles de viriones y cada uno ser diferente. Por lo tanto, lo único que nos protegería de una infección severa, de una infección grave, sería el desarrollo de la vacuna, en donde se obtienen las tendencias de los virus más frecuentes, se modifican los virus y se presentan al sistema inmune de una manera tal que solo genera, sí, a lo mejor algún síntoma, pero respuesta humoral.
Obviamente, la historia natural de una pandemia va a generar inmunidad comunitaria de alguna manera. Estamos en contacto con el virus aunque no queramos, ¿no? Está la cantidad de enfermos que existe, que el virus está en el ambiente y está en las superficies y ya vimos por qué tiene tanta estabilidad. Entonces, ciertamente el hecho de que haya estado infectado no lo exime de una nueva infección y de que las medidas se tengan que seguir haciendo aunque podamos salir a la calle, ¿no? Si no tenemos tratamiento dirigido y no tenemos vacuna, estamos siempre en riesgo. Siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos.